Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Era el año 1969. Papa Neil era el líder de la banda Ghost y junto a sus Nameless Ghouls grabaron 7 Inches of Satanic Panic, esto en Thorn Industrial Audio Studios. Las canciones Kiss the Go Goat y Mary on a Cross formaban parte de este, y empezaban a tener algo de éxito. Sin embargo, tuvieron que desaparecer. En el documental Metal Myths nos cuentan más sobre aquella época. Ghost desapareció porque Papa Neil sabía que el mundo no estaba preparado para ellos. Tienes que darte cuenta de que la cultura del heavy metal y la música no era lo que es hoy. La gente tuvo que soportar los horrores de Vietnam antes de estar lista para disfrutar los temas satánicos en los que Ghost y Papa estaban interesados. Ya saben, Black Sabbath y eso estaba a un año de distancia. Era un momento distinto y Ghost sabía que tenía que irse en ese momento. Podrían haber continuado, pero creo que Papa sabía que lo mejor que podían hacer era esconderse después de 1969. El mundo no estaba listo para ellos. Y así fue como Ghost quedaría en el olvido hasta el año 2010, cuando nuevamente retoman su carrera. En el año 2019, un viejo Neil decide relanzar 7 Inches, y de esta forma Cardinal Copia interpreta Mary on a Cross en vivo. Actualmente la canción está ganando muchísima popularidad. Seven Inches of Satanic Panic fue lanzado en el año 2019 y fue producido por Gene Walker, el alias de Tobias Forge. El EP está inspirado en la corriente de los años 60 y Mary on a Cross en la jerga que se utilizaba en aquella época. La canción posee un mensaje muy sutil a la marihuana. El estudio Thorn, donde supuestamente se grabó, es un guiño a Industrias Thorn, de la película La Profecía. Sobre la canción, Tobias dijo: es una canción que está en línea con lo que se vivía en la época. Tiene un poco de aquella alegría de mediados de los 60, ya que a partir de allí las cosas se pusieron un poco más oscuras. En la generación de los padres en los años 60, las personas de 20 años que nacieron en los 40 a su vez tenían padres que nacieron a principios de 1900. Entonces la generación de los padres en los 60 era extremadamente conservadora. Es por eso que la canción tiene todas estas referencias muy sutiles. A veces no tanto, porque estamos ya familiarizados con la jerga. La diferencia es que en aquel entonces estaba muy oculto para la generación de padres que no sabía que era Mary Jane, por ejemplo. Rolling Stones tenía títulos como Me comprometo con Mary Jane y cosas así. Los 60 se fusionaron con la letra solo porque no podían rockear. Eso me gusta y siempre me ha parecido interesante. Así que, como la mayoría de cosas de la época, la canción Mary on a Cross tiene un significado muy sutil. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.